Bendito eres, Jesús, aleluya. Alabamos al Señor, amén. Damos gracias a Dios. Y bueno, estos pasajes que leí, estos versículos, ¿no? De San Mateo parte de San Mateo capítulo 10. Si nosotros meditamos y vemos todo lo anterior, vamos a ver muchos títulos bastante fuertes también, ¿no? Y situaciones bastante fuertes, ¿no? Uno de los títulos que aparece, por ejemplo, aquí en Reina Valera, dice Misión de los 12, ¿sí? En el versículo 5 arranca con este título. Y justamente ahí donde Jesucristo delega, ¿no?, a sus 12 discípulos, que luego fueron conocidos como los apóstoles, a predicar el Evangelio, ¿no? Y le da una serie de consejos, ¿no? Antes de enviarlos también. Y luego aparece otro título, ¿no?, acá en Reina Valera también, que habla de persecuciones venideras. ¿Escuchó? Persecuciones venideras. Y hermano, algo que nosotros tenemos que entender es que el Evangelio de Jesucristo, desde su comienzo, desde que Jesucristo mismo lo trajo a esta tierra, siempre fue perseguido. Siempre hubo persecución. Luego, cuando Jesucristo parte de esta tierra, los apóstoles, estos 12, se dedican a predicar el Evangelio y también sufren persecución. Parten los apóstoles de esta tierra, vienen los que se los conoce como los padres de la iglesia, que fueron discípulos también de los apóstoles, también fueron perseguidos. Y así, cuando miramos a través de toda la historia de la iglesia de Cristo, hermanos, siempre fue perseguida. Amén. Y cuando hablo de iglesia de Cristo, estoy hablando de la verdadera iglesia del Señor. Y cuando hablo de la verdadera iglesia del Señor, me refiero a una iglesia que proclama el verdadero mensaje del Evangelio. El Evangelio que predicó Jesucristo y que predicaron los apóstoles. ¿Sí? El Evangelio que tenemos en nuestras Biblias, en la palabra profética más segura. Porque luego empezaron a surgir otro tipo de iglesias. Por diferentes motivos, por diferentes razones. En la época de los romanos, el emperador Constantino veía cómo su imperio se estaba desmembrando. Y justamente también se cree eso, que tomó el cristianismo como una religión para poder reunir a su imperio. Y no que se haya predicado y que esas personas realmente aceptaran a Jesucristo como su Rey y Señor y suficiente Salvador. Sino que por decreto, ¿sí?, por imposición, ordenó que todo el imperio era cristiano. Y así comenzaron bautismos masivos, empezando por los mismos soldados, sin ninguna conversión, sin ningún tipo de conversión, entregando templos que eran de los paganos, ¿no?, ahora a otro sistema que luego también se transformó en idólatra. Y ya en esa época muchos cristianos decían: ¡qué bendición! Al fin nuestras oraciones fueron escuchadas. Ahora nos regalan los templos. El día festivo de los cristianos era el día domingo. Los domingos antes se trabajaba. Bueno, ahora mucho también. Pero en esa época se trabajaba. Y como los cristianos apartaban el día domingo para hacer sus celebraciones a Dios, este emperador decidió hacer día feriado los días domingos. Y de ahí surge que el día domingo no se trabajaba. Por lo menos hasta hace mucho tiempo era así, ¿no? Hoy ya no hay horario para nada, hay diferentes sistemas de horarios de trabajo. Algunos trabajan a la mañana, después a la tarde le cambian y así. Bueno, todas las cosas han cambiado, pero en esa época eso ocurría. Y por eso le digo, muchos cristianos dijeron: gloria a Dios, qué bendición. Pero otros cristianos que estaban fundamentados en la palabra del Señor
entendieron perfectamente que eso no era de parte de Dios. Y se salieron de ese movimiento, ¿sí? Muchos pastores en esa época aceptaron esta movida de este emperador y se volvieron oficialistas. Y dijeron, esto viene de parte de Dios. Otros entendieron perfectamente que no era así. Y también fueron perseguidos. Los cristianos también fueron perseguidos. Se venían siendo perseguidos. Y yo entiendo, hermano, que muchas veces la persecución, justamente, obviamente que cansa. Te persiguen acá, te discriminan allá, te discriminan acá. Y uno muchas veces se cansa, se agota de eso. Porque eso también es una realidad, hermano. Los evangélicos hemos sido discriminados, pero ¿sabe qué? Montones de veces. Y por otros, entre comillas, evangélicos. O que por lo menos utilizan la Biblia como supuesto guía para sus vidas. Pero en la práctica no lo hacían. Amén. Por eso esto llevó a que muchos cristianos, hermano, como digo a veces, se mantengan en identidad oculta. En sus trabajos, en sus escuelas y muchas veces en sus reuniones familiares. Y más cuando son jovencitos. Y es comprensible, hermano. Por eso digo, y esto ocurrió también, pero que eso no te lleve a un agotamiento tal de aceptar que cosas que no son de Dios y que están mal, siguen estando mal. ¿Me están entendiendo? Y eso ocurrió en esa época, pero como dije, hubieron cristianos que se mantuvieron firmes a la palabra, hermano. Y es la palabra de Dios, el conocer la Escritura, lo que nos hace discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que está bien y lo que está mal. ¿Cuánto están entendiendo? No hay otra manera. Por eso la importancia, hermano, de que hagamos base en la Escritura, de que conozcas la palabra de Cristo. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios y a su nombre? Entonces, como decía, eso llegó a un momento de agotamiento y muchos se cansaron de la persecución y aceptaron y dijeron, qué bendición, se acabó la persecución. No, comenzó una persecución mayor, ¿sí? Y pasaron los tiempos y vinieron otros movimientos que incluso salieron, entre comillas, protestantes del mismo movimiento de la Iglesia Católica, que luego también persiguieron evangélicos. Porque eran lo mismo, por eso se llaman protestantes. No se querían ir de la Iglesia Católica, protestaban contra la Iglesia Católica, pero querían seguir siendo parte. Obviamente, la Iglesia Católica no los aceptó. Y los evangélicos, de nuevo, que siempre estuvieron, conocidos como los evangélicos radicales, de donde vienen justamente los principios de separación de la Iglesia y el Estado y otros muchos principios más que nosotros mismos practicamos hoy, siguieron siendo perseguidos y muertos, tanto por la Iglesia Católica como iglesias protestantes. Nosotros no venimos del movimiento protestante, venimos de esos evangélicos perseguidos. Y siempre fueron perseguidos. Y si realmente, hermano, nos esforzamos en vivir el Evangelio, ¿no? Como dice la Escritura, vamos a tener siempre dificultades, oposición. Yo sé que esta parte del mensaje no es tan lindo, ¿no? No es el mensaje popular, ¿no? Digo, que nos gustaría, o exitista, ¿no? Que nos gustaría también, ¿no? Que después voy a hablar un poquito, ¿no? Y me acuerdo siempre de una frase de un pastor que también fue profesor mío en el seminario. Y él nos decía, muchachos, si a la iglesia lo aceptan demasiado, o tiene demasiada aceptación la iglesia evangélica, y tendríamos que mirar, empezar a observar si realmente estamos haciendo las cosas bien y como Dios quiere. Eso me quedó también, ¿no? Es un pastor muy sabio y son cosas que me quedaron. Y realmente lo vi, hermano, y es así. Muchas veces no están contentos que nos aceptan acá, que nos aceptan o que nos atiende el presidente, o que nos atiende el gobernador, que nos atiende la municipalidad. Y hay que dudar a veces, ¿no? ¿Qué quieren? Amén. Obviamente estamos en una sociedad y mientras se pueda hay que participar. Mientras que no nos lleven a dejar de lado justamente los principios que son del reino de Dios y de este bendito evangelio que nos fue predicado. Amén.
Y vemos luego también, bueno, esto habla de persecución, por eso digo, y vamos a tener siempre, va a haber oposición. Amén. Así que no te asustes. Porque a veces nos venden de que si estamos bien con Dios y obedecemos a Dios, todo el mundo va a estar bien con nosotros. Decirle a que está al lado tuyo, eso es mentira. Amén. Y a su nombre. Y luego después viene otro título también interesante, ¿no? A partir del versículo 26 dice el título, ¿a quién se debe temer? ¿No? ¿A quién se debe temer? Y bueno, voy a leer algunos versículos que no leí, ¿no? Pero dice, así que no los temáis. ¿Justamente a quién? A los que van a perseguir. No los temáis, no tenemos que tener temor. Eso es lo que dice, lo que dijo Jesucristo. Hermano, esto que estoy hablando, lo dijo el Señor Jesús, ¿sí? Advierte de que vamos a tener persecución, pero también nos dice, no teman. Pero después dice más bien, bueno, más adelante, ¿no? El versículo 28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Mira el consejo que le daba Jesucristo a sus discípulos, ¿no? Y obviamente hoy es para nosotros. No temáis, dice, a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Sí? Y ahí está hablando, ¿quién es el que puede hacer esto? Es Dios, hermano. ¿Sí? Es Dios. Cuando nosotros no queremos aceptar a Jesucristo, porque justamente ese es el objetivo del Evangelio, ¿no? Que seamos salvos de este infierno, ¿sí? Que seamos salvos del castigo venidero que viene sobre aquellos que no se arrepientan de sus pecados y que no aceptan a Jesucristo. Por eso es tan importante, ¿no? En este caso, entender, ¿no? Por eso me gusta el título, ¿no? Si bien no aparece en la Biblia, pero después lo dice, Jesús, ¿a quién tenemos que temer? Y yo digo, muchas veces tenemos más miedo a las cosas terrenales y no a lo que va a venir eternamente y para siempre, ¿sí? Porque esto está escrito en la palabra. Esto va a ocurrir. Por eso la esencia del Evangelio, hermano, es que tu alma sea salva por sobre todas las cosas. La predicación del Evangelio debe tener ese objetivo, ¿sí? Y si bien, bueno, habla la palabra, ¿no? Hoy justo me hice acordar, creo que viene a algún lado, no sé en dónde, justamente esto, ¿no? Del infierno, también hablaba. Y realmente, ¿no? Una de las cosas que yo también hace mucho tiempo, esto me lo enseñaron, hermano. A ver, yo muchas cosas que le digo, yo también lo tuve que aprender, ¿Me está escuchando? Hay cosas que obviamente el Señor me fue dando y otras, ¿no? Las escuché, me las enseñaron. Porque el Evangelio se enseña, se transmite, se predica. Después vamos a ver que eso es lo que se debe proclamar, ¿sí? Y que una de las cosas más terribles del infierno es justamente la ausencia total de Dios. La ausencia total de Dios. Ahí Dios no está. Amén. Y yo digo, qué bárbaro, ¿no? Porque muchas veces vivimos cosas acá que muchos dicen, el infierno es acá, dicen, ¿no? Y podemos pasar cosas feas, sufrimientos, momentos de dolor, de dificultad, de soledad, de lo que vos quieras, pero podemos acudir a Dios. Podemos arrodillarnos o pararte, sentarte como quiera, invocar el nombre de Dios y Dios está ahí con nosotros. Pero cuando estemos en el infierno, esperemos que no. Esperemos que estemos en el otro lado, ¿no? En el cielo, con el Señor, en el paraíso de Dios. En ese lugar, yo creo que muchos se van a acordar de orar a Dios. Muchos se van a acordar de decir, Señor, perdóname. Tenemos la historia del rico y Lázaro. ¿Cuántos leyeron esa historia en la Biblia? El rico ahí en el infierno, Lázaro. Y el rico, ¿qué le dice? Señor, déjame que vuelva, dice. Así le aviso a mis hermanos de que el infierno existe, que es real. Dice, no, ya está. Y tus hermanos dice, aunque alguien vuelva de la muerte, los que no creen no van a creer tampoco, dice, ¿no? Y Jesucristo volvió de la muerte, nos resucitó, y aún así mucha gente no cree. Eso es lo más triste, que hay, por más que clames en ese lugar de tormento, la ausencia total de Dios. Mientras estemos en esta tierra, mientras estemos vivos,
Vos clamás a Dios y el Señor va a estar ahí con vos. Le pedimos perdón al Señor, el Señor nos va a perdonar. Por eso yo digo una palabra. A veces me ha tocado muchas veces, hermano, ir a visitar personas ya moribundas, ¿sí? Al borde de la muerte, al límite de pasar la frontera a la eternidad, sea con Dios o sin Dios. Y lloro. Y invito a la persona a que se arrepienta y que se reconcilie con Dios si lo tiene que hacer. Porque sé que mientras haya vida en esta tierra, si esa persona se reconcilia con Dios, yo creo de que esa persona se va con Dios. ¿Me está escuchando? Quizá la mansión que le toque no sea tan espectacular, pero va a estar allá en el cielo, amén, con el Señor. Y eso es lo importante. Como dice la palabra, ¿no? Que algunos vamos a pasar así como por fuego, ¿no? Que vamos a entrar. Pero lo importante es entrar, ¿sí? Y Dios es bueno. Por eso yo siempre le pido al Señor, hermano, que nos dé a todos, en el momento que nos toque, nos dé la oportunidad, siempre, de reconciliarnos con Él. Y le digo, he visto muchas personas que lamentablemente en ese último momento recién se reconciliaron con Dios, pero bueno. Y ese es uno de los objetivos del Evangelio, hermano, amén. El Evangelio no es para recibir bendiciones, bendiciones, bendiciones y bendiciones. Yo sé que nos encantan las bendiciones, ¿o no? Ahora ya ni amén quieren decir. A mí me encantan las bendiciones, ¿sí? Me encantan. Y te voy a decir, hermano, Dios me bendijo tremendamente, ¿sí? Pero nunca fue lo que yo busqué, ni nada por el estilo. Pero sí el Señor se compromete, por eso esta parte sí, que si buscamos su reino y su justicia, todas estas cosas necesarias para vivir, el Señor nos las va a proveer. Ahí sí se compromete el Señor. Pero claro, tenemos que poner primero al Señor. Primero al Señor. Qué bueno que, si así, bueno, hay una palabra, ¿no? Que yo digo siempre, sabés las veces que el Señor me la dio, ¿no? Me dio así como un sablazo en la nuca, ¿viste? Para recordarme. Hay un proverbio que dice, si como la plata me buscares. La plata, ¿sabe, no? Lo que estoy hablando, ¿no? Y a ver, ¿y cuántas veces lo hacemos desesperadamente, no? Está bien, yo digo, uno necesita, y justamente en esa palabra, cuando el Señor habla de los pájaros, ¿no? Dice, no te desesperes por eso. Mirá las aves del cielo, los lirios del campo, bueno, da unos ejemplos ahí tremendos, ¿no? Y dice, ustedes valen mucho más. ¿Cómo Dios no lo va a hacer? Pero hay una clave, ¿sí? Hay una clave ahí para poder entrar en esta bendición. ¿Y es qué? Es buscar primeramente el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Y ahí se cumple esa palabra. Entonces yo decía, si nosotros, ¿no? Cambiáramos de buscar desesperadamente, ¿no? Por eso digo, sabemos que tenemos que cumplir y tenemos que hacer esa parte, porque Dios también lo sabe. Por eso provee trabajo, por eso provee diferentes formas y maneras. Pero el tema es que no nos desesperemos, hermanos, por esto. Yo digo, si nosotros justamente nos desesperáramos por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, estaríamos más tranquilos. Por eso dice, a mí esa palabra también, le digo, más de una vez el Señor me la tiró, ¿no? Si como a la plata me buscares, ¿no? Porque yo digo, perdía un día de trabajo y yo pensaba en la plata que perdía, ¿no? Y el Señor trataba conmigo, por eso digo, muchas veces yo lo digo y lo hago, ¿no? Hace años, Señor, si en algo estoy errado, hablame, por favor, y enderezame. Y el Señor lo ha hecho porque sabe que nuestro Dios habla. Y por ejemplo, uno de los versículos que utilizó muchas veces fue ese proverbio. Si como la plata me buscares, ¿no? Y yo, está bien. ¿Me está escuchando? Y ese es, o sea, hay bendición, hermano. Dios se compromete, ¿no? Y como dije, algunos quizás, bueno, reciben más todavía, pero siempre y cuando no dejes de lado el reino de Dios. Está bien, está perfecto. Y lo vuelvo a repetir, amén. Pero tenemos que entender bien el Evangelio de Cristo, ¿sí? El Evangelio no es el Evangelio que Jesús predicó. No vas a encontrar un pasaje en donde Jesús diga más que el que te dije recién. Busca el reino de Dios y su justicia. No vas a encontrar una donde Dios te diga, vení que Dios te va a bendecir. Vení que Dios te va a dar esto, te va a dar una casa, te va a dar... ¿Me está escuchando? Y las doctrinas de Dios son repetidas, claras y sencillas en toda la Escritura. Entonces tomemos lo que está escrito, ¿sí?
Después sí, Dios dice, aquellos que han dejado por causa del Evangelio, bueno, recibirán. Bueno, muchos han tomado esos pasajes y lo han llevado, ¿no? Como que tenemos que ser todos empresarios, todos ricos. Yo vuelvo a repetir también, me encantaría que todo fuera. Tendríamos un mejor lugar, todo. ¿Sabe las cosas que tendríamos? ¡Uf! Pero eso no debe atar a nuestros corazones, ¿sí? Busquemos, sí, pero siempre, ¿no? Humildemente delante de Dios y las cosas que el Señor nos vaya dando. Y si podemos prosperar, gloria a Dios, hacelo. Y hagámoslo como iglesia. Pero no desesperadamente buscando las cosas materiales como se está viviendo en este tiempo. Amén. Y justamente dice la palabra, ¿no? Unos versículos antes también, 26 y 27, dice así que no los temáis porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. ¿Sí? Y acá de vuelta un pasaje que muchas veces se utilizaba, ¿viste? Porque no hay nada oculto, que no haya de ser manifestarse, enseguida siempre hablaban de pecado, ¿no? Y de vuelta nos encontramos con que eso no se refiere a pecado, sino está hablando de la proclamación del Evangelio. ¿Sí? Se refiere a eso. Yo ahora les enseño a ustedes, porque eso fue la tarea que hizo Jesús con los 12, pero luego ustedes lo van a tener que proclamar. Y es lo que el Señor también nos pide hoy a nosotros, que proclamemos, sí, la palabra de Cristo. No, proclamo que estoy sano, proclamo que soy próspero, proclamo que el año el otro y qué sé yo. ¿Sabe cuántos profetizaron que el 2020 iba a ser una prosperidad terrible? Desaparecieron todos después. No quedó nadie. Ahora no escucho ni uno para el 2021, nada, se acabaron los profetas. Bueno. Pero el Evangelio, hermano, justamente nos lleva a proclamar, sí, el bendito Evangelio, de que te arrepientas de tu pecado, que recibas a Jesucristo, como decía, porque para eso vino Jesús, para salvar al perdido. Y te digo, en cuanto a bendiciones, hermano, te puedo contar montones de bendiciones que el Señor me dio, sin esperar nada, sin esperarlo. Me acuerdo hace muchos años ya, estaba por ser reconocido como diácono en mi congregación. Hacía unos meses que había quedado viudo yo también. Y bueno, y también me había bajado el trabajo un montón. Así que estaba todavía medio deprimido, medio bajoneado. Se puede imaginar la situación, ¿no? Pero en un momento me acuerdo que se me cruzó por la cabeza. No, estaría bueno comprarme un traje nuevo para esta circunstancia, ¿no? Tenía el mismo traje hace 5 años, que lo había comprado cuando fui a la iglesia también, porque antes cero traje, ¿no? Y antes, como digo, si no te ponías un traje y usabas corbata, no eras evangélico, ¿no? Ahora ya no es así, ¿no? Han cambiado las cosas, gracias a Dios también. Y bueno, y me acuerdo que estaba trabajando, bueno, y me llaman para ir a buscar ya me estaba por ir, y me llaman para ir a buscar unas mercaderías, y ya me había cambiado todo, ya me iba, pero bueno, fui a hacerlo, y cuando lo voy a hacer era un puesto, ¿no? De fruta y verduras allí en el mercado, y de repente llego y empiezo a cargar y veo que el hombre que estaba ahí, ¿no? Que atendía, un hombre grande, me miraba de arriba abajo, ¿no? Y ya me estaba incomodando. Entonces, ¿a usted qué le pasa si usted va a un lugar y lo empiezan a mirar? En serio, yo lo conocía, lo saludábamos todos, pero ¿qué pasa? Y después lo quedo mirando y me dice, ¿cuánto me dice? Bueno, y él me dice, no, ¿sabe qué pasa? Me dice, yo tengo un par de trajes en casa que a vos creo que te van a andar bien, me dice. Bueno, ahí me brillaron los ojitos. Bueno, y me dice, mira, yo ya en media hora salgo, si querés vamos, yo estoy vivo acá cerca, me dice. Era Loma del Mirador. Bueno, la cuestión es que se la hago corta. Lo esperé, salimos, vamos a la casa. Bueno, resulta que el hombre iba a trabajar al mercado, ya era jubilado, pero iba porque estaba aburrido en la casa. ¿Me entiendes? Y tenía todo un restaurante alquilado en la esquina. Entramos por un pasillo, un montón de departamentos. Era dueño de todo eso. Subimos a la casa, un departamento, ¿no? Me presenta la esposa, todo, bueno, un lujo. Abro un lugar, tenía montones de sacos. Y me cuenta, tengo una amiga que vende traje allá en el centro, en pleno centro, ahí cerca del Obelisco, me dice.
Y como no sé qué cosa, me dio todo esto. Fíjate, el que te quede, llévatelo. Así que terminé, me río porque terminé con un traje blanco. ¿Se imagina yo con traje blanco? Bueno, era el que mejor me calzaba, ¿no? Y es más, tengo el video de cuando me reconocieron como diácono y todo, y yo ahí todo blanquito ahí, con el traje que me habían regalado. ¿Me entiendes? Y así les puedo contar montones de cosas. En esas circunstancias Dios utilizó otras personas. En otro momento Dios me bendijo con mi propio salario, con lo que yo me ganaba con mis manos. Pero Dios puede hacer de muchas maneras. ¿Me entiendes? Y yo ese día ya me estaba por ahí. Bueno, Dios prepara todas las cosas. Y yo ni siquiera le había pedido. Se me había cruzado por la cabeza un pensamiento, nada más. Por eso le digo, si hablamos de bendiciones, le puedo hablar, pero de montones de bendiciones. Pero no es la prédica, la proclama del Evangelio, esa a llamar a la persona a que se arrepienta de su pecado. Ayer justo contaba también la pastora, anoche, ¿no? en el Facebook. Hablaba de Juan el Bautista. ¿Cuántos la escucharon? Poquitos, bueno. Y justamente, hermano, hay una palabra que a mí me recuerda siempre, ¿no? Que dice Jesús, ¿no? ¿Qué es salirte a ver al desierto? Hablando de Juan, ¿qué es salir una vez al desierto? ¿A un hombre que vestía piel de camello? ¿A un hombre que comía langosta y miel silvestre? ¿Qué salieron a ver? Es interesante, hermano, porque, a ver, uno dice, la gente iba hacia Juan el Bautista. Sabían que había alguien ahí proclamando un mensaje de parte de Dios. Y la gente se empezó a acercar. Y entre ellos el mismo Jesucristo, ¿no? Obviamente para que se cumpliera la Escritura, porque Jesús no tenía pecado. Entonces tenemos muchas cuestiones, ¿no? De esta que a veces miramos la forma, el lugar, la manera, pero tenemos que hacer las cosas como Dios quiere. Como Dios quiere. Yo recuerdo cuando comenzamos la iglesia en mi casa, en mi barrio. Ahora está todo asfaltado, está todo muy lindo, ¿no? Pero en su comienzo, unas calles de barro hermosas, ¿no? Unos zanjones. Una vez me acuerdo, vino un pastor de La Plata a buscarme y tenía un puentecito de madera y yo salgo todo muy de traje, ¿no? Pisé como dije, la maderita esa, ¿no? Que era como un puentecito, había helado, me patiné, terminé metido dentro de la zanja. De vuelta, volviendo a casa a cambiarme. Amén. Pero cuando llovía ni hablar, ¿no? Bueno, con los hermanos empezamos a trabajar con la iglesia ahí, pero no fue algo que yo elegí, hermano, amén, sino que oré, esperé el tiempo de Dios, la voluntad de Dios, y el Señor nos guió. Y comenzamos. Te vuelvo a repetir, si a mí me preguntaban si quiero pasar todo eso de vuelta, yo digo, no, vamos a alquilar a otro lado, listo, de una. Pero recordemos que era el 2001. 0 plata. ¿Sí? Así que así estábamos y así comenzamos. Y me acuerdo que después habían pastores que cuando se enteraban de que había una iglesia ahí decían, pero una iglesia ahí, decían. Es como que no le cerraba, ¿no? El marketing no era muy... Y ahí comenzamos, ¿no? Entonces no importa, hermano, el lugar, la forma, no importa, lo que importa es que sea lo que Dios quiere. ¿Me está escuchando? Porque Dios respalda, hermano, lo que Él manda hacer. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Y llegado el momento, bueno, nos pudimos mudar, nos pudimos ir, etcétera, etcétera. Y hoy estamos acá. Amén. Pero siempre buscando la voluntad de Dios. Entonces, y llevando el mensaje hermano, el mensaje de arrepentimiento, es lo que Dios quiere. Amén. Y luego dice, más adelante, bueno, por eso quise arrancar del tema de no valéis más vosotros que muchos pajarillos. Si Dios se ocupa de ellos, ¿cómo no se va a ocupar de sus hijos, de aquellos que nos ha tomado como hijos? Amén. Y después dice, ¿no? Este es justo el versículo que yo le contaba que leí, ¿no? Después de que negaba, me preguntaban de dónde venía. Yo venía de la iglesia y no quería contar que venía de la iglesia. No me quería hacer cargo, ¿no? ¿Se acuerda que le conté? Creo que hace un par de domingos. Pero yo ya quería seguir a Cristo, quería leer la palabra. Y abro la Biblia y me encuentro con esto, ¿no? Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y eso me llevó a arrepentirme. Después otra cosa, justamente, mire lo que dice Jesús. No piensen que yo he venido para traer paz a la tierra.
¿Viste cuando decimos muchas veces, Dios te bendice, Dios bendice, Dios bendice, Dios bendice? Acá Jesús dice todo lo contrario, ¿eh? Dice que Él no viene a traer paz. Y no confundamos, ¿no? Cuando Él dice, yo doy la paz, no como el mundo la da, justamente se refiere a una paz diferente, a una paz para tu vida, para nuestro interior, no para todo, ¿no? Obviamente la paz es para aquel que recibe a Jesucristo, para aquel que le acepta. Ahí hay paz. Por eso también la palabra dice, no hay paz para los impíos. Y también dice, no habrá paz para los impíos. Y luego viene, bueno, y tenemos una larga lista, ¿no? Que dice, bueno, primero dice, porque he venido para poner en disensión al hombre contra el padre, a la hija contra su madre y a la nuera. Bueno, una larga lista, ¿no? Y realmente, hermano, en muchas familias ha ocurrido esto por causa del Evangelio. A mí me pasó, ¿sí? Cuando de repente era un loco, re mal, ¿no? Lo que sabe mi testimonio. Me vivía drogando, vivía viviendo mal. Y sin embargo, y yo pensé cuando pude parar gracias a Jesucristo, porque lo recibí, yo siempre decía, mi mamá va a ser la primera que va a venir a la iglesia. Y no, fue todo lo contrario. Me atacaban, me decían, te vas con esos locos, qué sé yo. Mis hermanas. Yo la verdad, imagínate, no entendía nada. Y de vuelta el diablo, ¿qué te dice? ¿Viste? ¿Para qué vas a cambiar? Mirá, ¿de qué te sirvió cambiar? Porque el diablo es muy astuto, hermano. Y no va a venir en los momentos que vas a estar pum para arriba, que está todo bien. No, va a venir en esos momentos a hablarte. ¿Sí? Porque el diablo también habla. Pero gracias a Dios, hermano, que podía atesorar la palabra y entendía de que el que había muerto por mí era Jesucristo de Nazaret y que Él me estaba llamando y yo tenía que seguir ese camino. Y se genera discordia. Muchas veces ha causado división. Por eso esas promesas de que la familia unida, el matrimonio unido, gloria a Dios, muchas veces ocurre porque los dos aceptan a Cristo y hay paz y etcétera, etcétera. Pero otras veces no ocurre. Por eso digo, tampoco podemos llevar eso. Ni Jesucristo lo predicaba, hermano. Mire, Jesucristo predicaba esto: arrepentite de tus pecados y recibirme. Eso es lo que hace el Señor. Y es lo que nosotros también tenemos que proclamar y predicar. Ese es el evangelio sano. ¿Cuánto están entendiendo? En un momento, Jesucristo mismo, ¿no? Dice que venían María, su madre y sus propios hermanos a buscarlo diciendo que estaba loco Jesús. Está fuera de sí, porque Jesús andaba predicando y decía, está fuera de sí, está loco. Lo venimos a buscar. Y cuando le dijeron a Jesucristo eso, Jesús dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. ¿Me entienden? Y le voy a decir algo más, muchas veces, hasta en familias donde todos son cristianos y han aceptado a Jesucristo, hay disensiones. Son hermanos, van toda la iglesia, pero viste, a veces se olvidan que son hermanos y se dan masa también. Yo tengo alguno en casa, pero gracias a Dios, ¿no? Estamos en Cristo. Sí, imagínense si no tuvieran a Cristo, lo que serían. Si no me acompañaran a la iglesia, digo, me acuerdo de mí mismo, digo, andarían ahí, ¿no? Pero gracias a Dios, ¿no? Dentro de todo, ¿no? En algún momento el Señor le va a hablar, ¿viste? Que se arregle. Y es así, pero digo, imagínate, ¿no? En otras circunstancias donde hay familias que no están en Cristo o no están bien plantadas en Cristo. Y bueno, muchas veces no van a preceder por causa del Evangelio, por aferrarte a Cristo. Muchas veces te van a decir que sos fanático. Yo me acuerdo, mirá, yo no podía creer, mi mamá que llevaba mi foto a los curanderos, cuántas cosas, para que yo saliera de esa vida, para que no terminara muerto en la calle, como seguramente iba a terminar. Y sin embargo, la primera que me dice, ¿estás loco? ¿Te vas con esos locos? Yo no podía comprender. Pero de vuelta esto, hermano, tenés que entender el que murió por vos en la cruz se llama Jesucristo, ¿sí? Y al que tenés que seguir es a Jesucristo y su palabra. Y el Señor nos advierte de estas cosas, ¿no? Y de cómo tiene que ser. Bueno, después tenemos mucho, justamente dice la palabra, ama al Señor tu Dios por sobre todas las cosas. Por eso, porque nuestros padres naturales nos pueden querer humanamente, hermano, pero pueden estar equivocados y nos pueden arrastrar por mal camino también. Por eso aquellos que somos padres y ya conocemos la palabra, tenemos que orar por nuestros hijos y tratar de guiarlos por el camino del Señor, porque un día nosotros podemos no estar.
Pero ellos les podemos dejar la buena enseñanza de que pueden caminar con Jesucristo, de que no están solos. A mí eso por lo menos me ayudó un montón y lo pude entender. Amén. Y estas son las cosas que ocurren y dice, ¿no? Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿Sí? Hermanos, no perdemos tiempo estando en el Evangelio. No perdemos tiempo estando en la iglesia. No perdemos tiempo meditando la palabra. No perdemos tiempo orando a Dios. Porque Dios te llama a que te arrepientas. Es el centro del Evangelio. Todo lo demás, hermano, como dicen algunos, son añadiduras que ni siquiera tenemos por qué andar proclamándolas. Esto es lo que Jesús mandó que proclamemos. ¿Sí? Ya le conté, si quiere algún día le cuento todas las bendiciones que Dios hizo conmigo y tengo para un par de días largos. Porque lo sé, lo he vivido y hasta el día de hoy el Señor lo sigue haciendo. Él es bueno, pero de nuevo, la proclama del Evangelio debe ser esto. ¿Sí? Dios llama, dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si va a abrir la puerta, yo voy a entrar, voy a comer con vos, voy a ser tu amigo. Y sí vas a tener la paz que Él te da, que no es como la que el mundo te ofrece, ¿no? Porque en estos tiempos todos que están siempre esperando, ¿no? Comodidad, tranquilidad. Pero todo esto, así como lo vemos, hermano, un día va a ser juzgado, ¿no? Y va a venir el juicio de Dios también, ¿no? Y qué bueno que podamos estar a cuenta con eso y que podemos entender y de alguna manera el tiempo de vida que tenemos mientras transitamos acá, también algunos lo llaman como una preparación para cuando estemos con el Señor, ¿no? Y yo le aseguro, y yo creo esto, que no va a ser para nada aburrido. Va a ser mucho mejor, va a ser espectacular, va a ser lo más glorioso que podamos ver. ¿Me está escuchando? Y el Evangelio, Jesucristo vino para llevarnos por ese camino. Y podemos empezar a experimentarlo ahora, desde el momento que aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Amén. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Dios. Vamos a orar, ¿amén? Yo te invito a que puedas hablar con el Señor en esta noche. Que la palabra del Señor haga lo que Él la envió a hacer. Oramos. Padre, te alabamos, te bendecimos. Te damos gracias por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Gracias, Padre, por permitirnos haber recibido tu palabra, haber recibido este bendito Evangelio que nos trajo perdón de pecados, que nos trajo la vida eterna que solamente tú nos puedes dar. Yo te pido que en esta noche, Señor, tu Espíritu Santo esté ministrando a cada uno, que tú le hayas hablado en forma personal a cada uno, Señor. Y si alguno tiene que reconciliarse contigo, que lo pueda hacer en esta noche, entendiendo que es lo mejor que puede hacer. Y Señor, también si hay alguno que esté por primera vez escuchando, recibiendo tu palabra, que también pueda aceptarte, que pueda arrepentirse de sus pecados, creer que tú moriste en la cruz por nuestros pecados, por sus pecados también, y que al tercer día resucitaste de entre los muertos, que pueda recibirte, Señor, y que sea sellado con tu Espíritu Santo, que tu Espíritu Santo selle a esa persona en el nombre poderoso de Jesús, para que pueda tener la fuerza que solamente proviene a través de tu Espíritu Santo, para poder seguir en este bendito Evangelio el que tú nos has llamado, Señor. Como dice tu palabra, pues no nos avergonzamos del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea este bendito Evangelio. Señor, obra con poder, que tu Espíritu Santo esté convencido de justicia, de juicio y de pecado. Tú estés obrando en cada mente, en cada corazón,
en el nombre de Jesús. Que las tinieblas retrocedan de cada vida en el nombre de Jesucristo. Señor, que podamos afirmarnos en ti, sabiendo que es la única manera, Señor, real de poder tener comunión contigo. Y también la única manera en que podamos ser justamente también de bendición para otros, para nuestras familias, para que podamos, Señor, proclamarte en donde tú nos pongas, por donde andemos, que podamos hacerlo también, Señor, con prudencia, no alocadamente, Señor, pero con prudencia, pero también con autoridad. Que cuando llegue la hora, tu Espíritu Santo esté hablando a través nuestro. Tu Espíritu Santo esté poniendo palabras justas en nuestra boca, Señor. En el nombre de Jesús. Te alabamos, te bendecimos, Señor, te exaltamos. Seguí hablando con el Señor en esta noche. Sigue adorando al Rey de Reyes, Señor de señores.